Bueno, cuando tenemos datos de los cuales no se conoce un valor específico de salida, es decir, estos datos no están etiquetados como pertenecientes o no a alguna clase, lo que se pretende es encontrar ciertos patrones o regularidades en los datos que los haga organizarse en forma de grupos. Comentaba yo que podríamos tener, en caso de marketing, información sobre clientes, por ejemplo, preferencias de clientes o características de clientes, su edad, su nivel de ingreso. Y si queremos promocionar un producto, podríamos tratar de segmentar el mercado de tal manera que podamos tener una publicidad dirigida para cada grupo de usuarios o potenciales usuarios en función de su afinidad. Pero si inicialmente no conocemos cuál es esa afinidad o cuáles son aquellos grupos que se forman para que se les pueda hacer una publicidad dirigida, entonces el primer caso sería identificar cuáles son precisamente esos grupos que se forman. En este caso, lo más que disponemos es de un montón de información, de un gran número de datos, pero en donde no hay una etiqueta que nos permita previamente hacer una clasificación. Entonces, el trabajo de este aprendizaje no supervisado es justamente generar esas etiquetas, tratar de organizarlos formando grupos conocidos comúnmente como clústeres. Ok. Una primera aproximación para organizar esos clústeres sería, desde el punto de vista probabilístico, intentar representar a nuestros datos mediante una distribución de probabilidad. La famosa PDF, ¿no? Si los datos tuvieran un comportamiento general más o menos homogéneo, podríamos representar todos esos datos con una misma distribución de probabilidad, con una sola gaussiana, pues. Pero si estos tienden a formar grupos bajo ciertos criterios de afinidad, entonces parece razonable que intentemos representar cada uno de esos grupos por medio de una gaussiana diferente, por medio de un modelo de probabilidad distinto para cada dato, para cada grupo de datos, mejor dicho. Como de inicio no se conoce exactamente cuáles son esos grupos, tampoco podemos decir cómo se le va a generar su gaussiana a cada conjunto, porque no existe todavía en ese momento el concepto de grupo o de conjunto. Lo más que tenemos es una colección de datos. Bueno, podríamos nosotros proponer que si mediante una gráfica de los datos notamos que se forman ciertas manchas, vamos a decir, por separado de datos que parecen tener cierta afinidad, el número de manchas o de grupos que parecen formarse nos puede dar una idea de cuántas gaussianas necesitaríamos para representarlos. Si tenemos una nube de datos dispersos que parecen estar acomodados formando tres grupitos, entonces podríamos pensar que quizá existen tres gaussianas que se acomoden a esos grupos. Pero no sabemos en qué proporción se tendrían que combinar las gaussianas. Solamente sabemos que es posible representar esos datos mediante tres distribuciones de probabilidad que de alguna manera tienen que combinarse. Tienen que combinarse para poder explicar el conjunto completo de datos. De tal manera que si denominamos como PDF1 a la primera gaussiana, PDF2 a la segunda, PDF3 a la tercera, buscamos una combinación lineal de estas distribuciones que al combinarse me construyan una explicación probabilística del total de datos. Generaríamos una distribución de probabilidad compuesta que se obtenga de combinar linealmente distintas densidades de probabilidad. En el ejemplo de la figura, 3. Aunque por la perspectiva que tiene ahí la imagen, por el punto donde coloqué la cámara o el observador,
prácticamente se miran dos, aunque por ahí un poco oculta está una tercera gaussiana de menor tamaño. El trabajo de este algoritmo, que se llama algoritmo de mezcla gaussiana, es encontrar qué factor de ponderación se le tendría que dar a cada gaussiana, de tal manera que al combinar todas esas gaussianas tengamos una buena explicación probabilística del total de datos. Para el ejemplo que tomé ahí, para generar la figura, encontramos que la primera gaussiana se combina en una proporción de 0.67, la segunda 0.28 y la tercera, que es muy pequeñita, apenas se ve, es 0.05. Digamos que aquí lo que estamos diciendo es que para explicar probabilísticamente los datos, la tercera gaussiana prácticamente no aporta información. Digamos como que es un grupo que tiene una... como que si existieran tres grupos, pero uno de esos tres grupos es poco visible, pues, o es muy difícil de distinguir de los otros dos, los cuales sí tienen una mayor visibilidad. Digamos que el tercero es un grupo como que débil, ¿no? Como que tiene muy poco peso para poder ser considerado un grupo por sí mismo y a lo mejor sería más conveniente incorporarlo en alguno de los otros dos. En este caso, pues, lo que estoy mostrando es que aunque se propuso ahí generar tres gaussianas para explicar completamente los datos, a lo mejor sería prudente utilizar solamente dos, porque la tercera gaussiana tiene un peso realmente muy pequeño, ¿no? Digamos que ese tercer conjunto de datos lo podrían absorber los otros dos. Regresando al ejemplo que les decía de que se vaya a hacer una campaña de marketing, sería como dirigir una campaña especializada para un grupito que solamente abarca el 5% de la población, a lo mejor no amerite todo el esfuerzo o la inversión de publicidad que de acuerdo a este algoritmo le correspondería. Hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta sobre lo que estoy explicando. ¿Sí se escucha mi audio, perdón? Sí, doctor, todo en orden. Sí, va bien todo. Ok, entonces continúo. Existe en el caso ya de MATLAB un comando que nos permite implementar ese algoritmo de la mezcla gaussiana. Es el comando fitgmdist. A este comando yo nada más le tengo que indicar cuáles son mis datos no etiquetados y con cuántas gaussianas pretendo modelarlos. El algoritmo lo que hará es encontrar los parámetros de cada una de esas gaussianas, es decir, calculará su media, calculará su desviación estándar y además me va a indicar en qué proporción tendría que combinarlas para generar una explicación del conjunto completo de datos. También luego existe un comando llamado cluster, que a partir de la mezcla gaussiana previamente calculada, lo que hace el programa o el algoritmo es evaluar un nuevo dato o el dato que yo le proporcione en cada una de esas gaussianas y ver con cuál es más compatible. Por ejemplo, si hice una mezcla gaussiana con tres componentes, me diría en cuál de esas tres componentes es más compatible el dato que le estoy proporcionando. Y en función de eso lo asignaría a alguno de esos grupos. En el ejemplo que estoy mostrando ahí, se trataría de tres grupos. Cuando yo haga la llamada al comando cluster, lo que me va a decir es que para cada dato le corresponde tal o cual grupo. Tendría que decirme grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Ahora, ¿qué me motivó que yo utilizara tres gaussianas? El hecho de que aquí en la figura, por lo menos a mí me parece que hay como tres cúmulos o tres regiones en las que tienden a agruparse los datos, ¿no? Bueno, vamos a ver el ejemplo con MATLAB.
Ahorita lo voy a reproducir yo en mi computadora con un dataset que tengo en mi carpeta local y un poco más adelante nos pasamos a MATLAB Grader, donde este conjunto de datos ya está cargado y ahí van a poder ustedes experimentarlo por ustedes mismos. Bueno, lo primero que voy a hacer es cargar aquí el conjunto de datos que se llama Unlabeled. Está en formato CSV, es prácticamente una hoja de cálculo. Como no tienen cabecera las tablas de esta hoja de cálculo, quizás no sea muy conveniente utilizar el comando read table que utilizaba en la clase pasada para cargarlo en forma de una tabla, porque no sabría yo qué nombre asignarle a cada una de las columnas o con qué nombre referirme a cada columna. En lugar de eso voy a utilizar el comando ahora csv read, que lo que hará es leer el archivo completo, toda la hoja de cálculo, y me la va a devolver en forma de una matriz, a la cual voy a denominar X. Aquí nos aparece en el workspace que se acaba de cargar una matriz llamada X de 600 por 2. Consta Disculpe, de doctor, 600 muestras. ese archivo en dónde lo podemos encontrar. Ya lo subí a MATLAB Grader. Ahorita que Ok, pasemos gracias. a hacer la práctica ya está disponible para que ustedes ahí lo utilicen. Por ahora nada más haré aquí rapidito la demostración en mi computadora para que ya luego con esos mismos comandos hagamos la práctica en Grader. Bueno, entonces es de 600 elementos, 600 renglones por 2, dice acá. Eso quiere decir que son 2 columnas. Hay 2 variables pues en el problema, la variable x1 y x2. Voy a hacer primeramente una gráfica de tipo dispersión mediante el comando scatter para ver de qué manera están distribuidos estos datos. Es la que mostraba, de hecho, hace rato en la diapositiva. No sabemos aquí a priori qué cosa representa cada una de esas manchas. De hecho, ahí la imagen nos sugiere que existen 3 grupos de datos, pero eso en realidad no se conoce. Igual yo podría agruparlos en solamente 2 conjuntos o en 6 conjuntos. Realmente los datos no tienen una agrupación en específico y eso es precisamente lo que nosotros queremos encontrar. Bueno. Entonces lo primero será encontrar un modelo gaussiano, un modelo de mezcla gaussiana que nos haga una interpretación en términos probabilísticos de esos datos. Y puesto que logramos observar que hay como 3 grupos o 3 cúmulos de datos, parece que tienden a juntarse formando 3 regiones o 3 zonas, entonces vamos a pedir una mezcla gaussiana que tenga 3 componentes y que el algoritmo acomode esas 3 distribuciones de probabilidad combinándolas para generar una sola. Eso es exactamente lo que hace el comando fit gm dist. Fit porque va a ser un ajuste, gm porque es una mezcla gaussiana y dist porque nos va a generar una distribución de probabilidad. Aquí le voy a mandar la variable donde están los datos con los que se quiere construir la gaussiana y luego le voy a decir cuántos grupos o cuántas distribuciones quiero que genere para combinarlas entre sí. Estoy pidiendo aquí 3, puesto que la imagen me muestra que aparentemente son 3 grupos que parecen formarse. Más adelante veremos que si no tenemos idea sobre cuántos grupos utilizar, MATLAB también tiene comandos que nos ayuda a determinar el número adecuado de grupos o de clústeres que se deben formar. Bueno, lo que nos va a devolver es una mezcla gaussiana que vamos a almacenar aquí con el comando gm. Vean, aquí está el resultado. Dice que generó una mezcla gaussiana
haciendo una distribución con 3 componentes. Es decir, está combinando 3 gaussianas. La primera de las gaussianas tiene esta media. ¿Por qué nos arroja ahí 2 medias? Porque acuérdense que cada dato lleva 2 componentes, la X1 y la X2. Entonces, la media en realidad es un vector de medias. Obviamente también tiene una varianza o una desviación estándar que ahí directamente no se imprime, pero está almacenada dentro del modelo. Lo que nos imprime aquí además es en qué proporción debe considerarse cada una de esas componentes. Vean que la primera dice que debería combinarse en un 33%, la otra también en un 33% y la última también en un 33%. Prácticamente están en la misma proporción porque estos datos sintéticos yo los generé más o menos considerando que tuvieran el mismo peso o la misma importancia para explicar el conjunto completo de datos. En una aplicación real en donde sean datos que provienen de unas mediciones, generalmente la proporción que se calcula al intentar mezclarlos no siempre es equitativa, ¿no? A veces resulta tener mayor ponderación un grupo de datos que otro. Disculpe, doctor, ¿por qué comentó que habían 2 medias? Porque el conjunto de datos tiene 2 variables. Como la matriz X es de 2 columnas, en la primera columna hay X1, en la segunda hay X2. Entonces, okay, vale. calculamos la media de cada distribución. Hay una media para la X1 y otra media para la X2. Ok, perfecto. ¿Cómo se interpretaría? Miren esta media. El primer grupo es prácticamente 10 y 15. Estamos hablando del punto 10,15. Eso significa que el primer grupo de datos, el primer clúster, se organizaría alrededor del punto 10,15. Sería como el centro de gravedad de ese primer conjunto de datos. Para el segundo, la media está en 15,7. Entonces, la segunda mancha de datos se organizaría alrededor del punto 15,7. Ese sería como su centro de gravedad o centroide de esa segunda, de ese segundo clúster. Y para la tercera sería 5,7 prácticamente. Y mezclados en la misma proporción casi, un tercio prácticamente cada distribución. Esto aquí no es casualidad, es porque esos datos yo los generé mediante una fórmula y le di el mismo peso más un cierto ruido a cada uno de los grupos. Por eso al momento de que hace el cálculo, los encuentra que deben combinarse en la misma proporción. ¿Sí? Porque además son 600 datos y yo artificialmente agregué 200 datos de un grupo, 200 de otro y 200 de otro. Por eso se están uniformemente repartidos, digamos, ¿no? Ok. Ahora, hasta aquí lo que sabemos es que se podrían formar 3 grupos centrados en esos puntos que nos marcan las medias. Pero todavía no conocemos en cuál de esos grupos caería cada uno de los 600 puntos que tenemos. Sería bueno que el siguiente paso fuese etiquetar cada dato, asignándolo a cada uno, al grupo que le correspondiera, ¿no? Realmente aquí lo que tendría que hacer MATLAB es tomar cada uno de los datos y medir su likelihood con respecto a cada una de esas 3 gaussianas. Medir con cuál de las 3 gaussianas es más compatible y en función de eso asignarlo a dicha clase. Esto se hace a través del comando cluster. Al comando cluster yo le voy a mandar el modelo de mezcla gaussiana que anteriormente dejé guardado con el nombre GM y luego le voy a mandar el dato que quiero etiquetar. A ver, ahorita, ¿qué les parece si etiquetamos como ejemplo uno de los datos? Preguntemos por alguno de los datos a ver a qué grupo lo asignó. Por ejemplo, el primer dato lo tendríamos en el renglón número 1 y en las 2 columnas. Aquí lo que me va a devolver MATLAB es primeramente el grupo o clúster al que pertenece ese dato
Luego devuelve un segundo argumento que ahorita no recuerdo la verdad qué significa, por ahí lo podemos ver en la documentación, pero lo que sí recuerdo es que el tercer argumento que devuelve es la probabilidad con la que se encontraría en cada uno de los clústeres. Entonces la voy a guardar en PRB. Aquí me va a decir a qué grupo tendría que pertenecer el dato o a cuál se asignaría en función de sus likelihoods. Y en PRB me va a indicar qué probabilidad de pertenecer a cada grupo tendría el dato que estamos enviando, que en este caso es nada más el primero. Aquí se puede ver, miren. Dice que el primero de esos datos, en función de su likelihood, en función de la pertenencia a cada uno de los clústeres, tendría que corresponder al clúster número 3. Ahí se asignaría ese grupo. Estas son las probabilidades, o más precisamente, las likelihoods que se calcularon de ese dato que se le proporcionó. La probabilidad más alta es en el tercer grupo, en donde vale 0.9998, y tiene un poquito de probabilidad en la segunda y prácticamente nada de probabilidad en la tercera. Como la más alta está en el tercer grupo, por eso es que lo asignó o lo etiquetó como un dato que pertenece a dicho grupo. ¿Ok? Vamos a hacer ahora la clasificación del grupo completo de datos, porque aquí nada más le dije que etiquetara al primero. Ahora pidámosle que etiquete a todos. Eso lo hacemos de la misma manera. Ya no voy a obtener aquí la probabilidad, nada más que me diga a qué grupo pertenece cada dato. Sería clúster GM. Hace rato le indiqué que quería yo analizar el primer dato y ahora le voy a decir que analice todos los datos, todo lo que está guardado en la matriz X, que sería las 600 muestras. Me va a devolver entonces 600 etiquetas. GRP es ahora un vector que tiene 600 elementos. Aquí lo podemos ver en el workspace. Porque como son 600 muestras, hay 600 etiquetas, uno por cada muestra. Ahora, si quieren ver cómo se hizo la asignación ya en forma gráfica, recuerden que en alguna de las sesiones anteriores mencioné un comando que permite hacer diagramas de dispersión, pero separados por clases. El comando se llama gscatter. Le voy a proporcionar los datos que serían primer columna de X, segunda columna de X, pero ahora ya le puedo indicar que etiquete esos datos. En lugar de que yo vea una simple nube de puntos, ahora voy a ver 3 nubes de puntos de distinta color cada una, con las etiquetas que dejé guardadas en la variable GRP. Tenemos eso, miren. Ahí está la figura. Pueden ver que la nube de puntos ahora ya la separó en 3 diferentes colores según el valor que me haya devuelto el comando cluster, que es el que devolvió un vector formado por enteros 1, 2 y 3, dependiendo de la clase a la que consideró que era más compatible cada dato, en la que tenía la mayor probabilidad. De esa manera, ahora lo que tenemos ya son datos etiquetados. La etiqueta no era a priori conocida, sino que el algoritmo la generó. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, me dicen. Y Alberto, una pregunta ahí con respecto a eso. Estás mencionando ahorita que si uno no sabía la cantidad de
de clúster o de separaciones había un comando automático. De todas maneras, si uno trabaja, digamos, como por ensayo y error, pues el hecho de que le dé la preponderancia de la suma ponderada que sea muy cercana a cero, pues uno ya descartaría eso o no. Claro, así es. Sí, sí, sí. Eso es correcto. En este caso, bueno, no en este ejemplo, en uno que puse anteriormente en las diapositivas se veía que uno de los clústeres tenía un factor de ponderación muy pequeñito. Desde ahí, aunque yo le había pedido 3 clústeres, yo tomaría la decisión de dejarlo solamente con 2, porque el tercer grupo estaba como que muy forzado, podría ser absorbido por los otros 2. Sí, si hay un comando, ahorita todavía vamos a llegar para ver cómo puede hacer MATLAB la determinación del número óptimo de clústeres. Pero sí, Ok. sí es posible hacerlo también mediante un algoritmo. Listo. Gracias. A ver, en este caso, por ejemplo, yo le pedí que hiciera una separación en 3 grupos, porque así me pareció a golpe de vista. Pero igual, si yo no tuviera forma de graficarlo, porque imagínense que sean datos de dimensión 10, donde la variable de entrada tiene 10 componentes. ¿Cómo la graficamos? Eso no es posible, ¿no? Entonces ahí uno depende a veces de criterios más numéricos, no tanto de una inspección visual. Podría yo determinar que, por ejemplo, numéricamente, al no haber una gráfica donde yo vea las manchas, se me ocurre que hacer 2 grupos en lugar de 3. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, en este caso, si hubiésemos decidido ponerlo en solamente 2 grupos? Vamos a ver qué resultaría. Lo primero, tendríamos que volver a ejecutar el comando fit-gmdist, pasándole la matriz completa de datos, pero ahora indicándole que queremos 2 grupos. Y nos va a devolver nuestra mezcla gaussiana con únicamente 2 grupos. Vean que de acuerdo a esto, a este resultado, el primer grupo tendría una ponderación del 65% y el segundo grupo una ponderación del 35%. Serían grupos bastante desiguales. En total, entre las 2 distribuciones de probabilidad que están ahí mezcladas, obviamente, hace la sumatoria del 100% de datos, ¿verdad? Vamos a etiquetarlos ahora basándonos en esta nueva mezcla gaussiana. Tendríamos que volver a ejecutar el comando cluster. Este comando cluster lo único que hace es simplemente evaluar cada una de las PDF que están mezcladas aquí y busca en cuál de ellas tiene la mayor likelihood y la asigna como grupo correspondiente a ese dato. Bueno, ahí ya hice el recálculo y vamos a hacer nuevamente el dibujo. Vean cómo queda ahora. Ahora, 2 de las manchas de puntos que teníamos las consideró como un solo grupo y la otra, que está un poco diferente, la consideró un grupo distinto. Este sería en color rojo el grupo número 1, el primer clúster, y en celeste el segundo clúster. ¿En qué se basó? En el cálculo de las probabilidades, en los likelihoods. Una pregunta, Hildeberto, ahí. En ese caso, digamos, el experimento no sería reproducible porque la agrupación no siempre es la misma. Sí, lo que pasa es que parte del algoritmo tiene una componente aleatoria, es un método numérico. Arranca con un valor inicial aleatorio, con un random, y de ahí va evolucionando hasta terminar con una cierta mezcla gaussiana. Si cada uno de nosotros está ejecutando este algoritmo en su computadora y lo hace en distinta fecha, en distinta hora del día, el generador de números aleatorios de cada quien va a arrancar distinto y aunque el proceso iterativo sea el mismo, al comenzar con distinta aproximación inicial puede converger a distintas agrupaciones. A lo mejor a mí me las agrupa de esta manera, a usted se las podría agrupar de otra forma. Si queremos que esto sea reproducible, que a todos nos arroje el mismo resultado,
antes de ejecutar el clustering, tendríamos que inicializar todos nuestro generador aleatorio con el mismo valor. Una manera de hacerlo en MATLAB es a través del comando RNG. Le ponemos un número entre paréntesis, puede ser 0. Si queremos que haya repetibilidad, que a todos nos arroje el mismo clustering, entonces todos tendríamos que asignar aquí el mismo valor entre paréntesis. Es inicializar lo que se llama la semilla del generador aleatorio. Si todos arrancamos con la misma semilla, cuando se ejecute el algoritmo en nuestras computadoras, para todos va a arrancar con la misma condición inicial y el algoritmo va a converger a la misma agrupación final. Aquí tendríamos que hacer nuevamente el GM, el cluster. Y no sé si ahora, en este caso, generó lo mismo, ¿no? Pero si lo inicio el random con un valor distinto de 0, por ejemplo, con 1, pi o algún otro valor, seguramente va a converger a una agrupación distinta. Aunque en el caso de este dataset, yo nada más he encontrado en las pruebas que he hecho que o lo devuelve así como me lo devolvió a mí en este momento, o agrupa los otros dos que están más alejados del origen como pertenecientes a la misma clase. Incluso yo lo estaba corriendo el mismo sin utilizar el RNG varias veces y me daba diferentes agrupaciones. Sí, porque cada vez, a ver, cuando uno no especifica la semilla del generador de números aleatorios, MATLAB toma como semilla la hora y la fecha del calendario del sistema operativo. Conforme va avanzando el día, ese reloj calendario va también avanzando y cada vez se inicializa con una semilla diferente. Para que no dependamos de la hora del reloj calendario, pues acá lo que hacemos es inicializar el random con el mismo valor, con la misma semilla, como en este caso propuse ahí que se le podía dar el valor de 0. Si todos le damos la misma semilla, entonces sí, todos deberíamos obtener el mismo resultado. Ok. Disculpe, doctor. Sí, sí le escucho. Si lo que yo quisiera fuera que MATLAB me etiquete los datos con cadenas de texto, con nombres, por ejemplo, y no con números, ¿también hay algún comando para eso? Sí, sí hay un O yo comando. tendría nada más que asignar, después de que me lo etiquete, que 1 es tal, 2 es tal, 3 es tal. No, a ver, aquí las etiquetas las generó en forma de un número entero. Tendrías que convertir esas etiquetas en lo más fácil sería convertirlo en un dato categórico y luego utilizar un comando de MATLAB que hace el renombrado de las categorías, cambiarle de nombre a las clases. A ver, ahorita trato de mostrar cómo se hace. En GRP quedó el clúster al que fue asignado cada valor. Este GRP lo voy a convertir en un dato categórico y luego le voy a aplicar el comando rename cat, renombrar categorías. Y aquí le voy a indicar cuáles son los nuevos nombres que le voy a asignar. A ver, le voy a asignar, por ejemplo, como cadena 1 y 2. O imagínate que esto fuera un análisis para encontrar una especie de perfil económico o perfil de nivel de ingreso de mis clientes. Entonces el primero va a ser, por ejemplo, ricos y el otro va a ser pobres, ¿no? Parece que no se llama rename cat, el comando ahorita lo preguntamos. Para renombrar categorías. Me faltó una S. Es rename cats. Como renombrar gatos, ¿no? Ahí está. Rename cats y ahora ya podemos ejecutar de nuevo el comando scatter, pero pasándole el nombre nuevo que se le asignó, que en mi caso yo lo dejé guardado en G. Entonces ahora nos aparece ya de esta forma, ¿no? Que es creo que lo que usted me preguntaba.
Sí, claro, me arrojó un error nada más. Dice que no se puede usar rename cats. Pero bueno, ahí checaré cuál es el error, pero sí, gracias por el comando. Sí, ok. Posiblemente porque sea otra versión de MATLAB, no sé. Simplemente le mando las categorías anteriores, pero convirtiéndolas previamente en datos categóricos. Y luego le mando un arreglo entre llaves donde van las cadenas que indican los nuevos nombres que va a tener estas clases, ¿no? Aquí le puse ricos y pobres. Bueno, entonces así está. Okay, voy a continuar con esto del clustering. Ya no sé cómo deshacerme de esta. Sí, bueno. A ver, ¿ya es visible nuevamente mi pantalla? Perdón. Sí. Bueno. Otra forma de establecer cómo pueden separarse por grupos un determinado conjunto de datos, es decir, este es otro algoritmo de clustering, se conoce como el algoritmo de las K-medias. Con el algoritmo de las K-medias, lo que hacemos es suponer que existe cierto número de puntos predefinidos en el espacio, que les vamos a llamar puntos centrales. El usuario especifica de antemano cuántos puntos centrales quiere establecer, cuántas medias, pues. Si yo veo que los datos están formando 3 grupos, entonces puedo establecer 3 puntos centrales. Esas serían como que las 3 medias o los 3 centros de gravedad de los datos. Y luego establezco la distancia que existe de cada dato a cada uno de esos 3 puntos, suponiendo que puedo ir variando el clúster o la categoría a la que pertenece cada dato. Es un problema de optimización bastante pesado, porque el objetivo es encontrar cuál es la asignación de clústeres que me garantiza que la distancia de los datos a sus correspondientes centros es mínima. Y no nos referimos a la distancia de un dato en específico, sino a la distancia total, que vendría siendo la suma de todas las distancias del dato en la categoría que se le asignó respecto a su supuesto centro de gravedad. El algoritmo lo que hace es ir cambiando la posición de estas crucecitas que marqué en el lado, en la gráfica del lado derecho, hasta que encuentra la mejor colocación. ¿Cuál es la mejor colocación de esas crucecitas? Aquella que nos minimiza la distancia total de los datos a sus correspondientes centros. Se conoce esto como el algoritmo de las K-medias. Y MATLAB ya dispone de un comando para hacer esto, que es el comando K-means o K-means. Yo nada más le tengo que decir cuáles son mis datos, cuántas medias quiero considerar, es decir, cuántos centros de gravedad o cuántos clústeres, y ya MATLAB lo que me va a devolver es el resultado de la optimización, lo que arrojó el algoritmo de a qué grupo tendría que corresponder cada dato con ese número de centros que yo le especifiqué. A ver, vamos a verlo con un ejercicio porque me estoy haciendo bolas ya con la explicación. Doctor, disculpe. Sí. En este caso, digamos, de esas tres categorías, por decirlo así, digamos que se podría decir que se forma ahí como un triángulo y el baricentro de ese triángulo, o sea, la intersección de las 3 medianas, ¿sería la medida óptima? Digamos, a nivel de construcción geométrica, ¿de pronto eso es lo que hace el algoritmo? ¿O estoy equivocado? No creo. La verdad, me va a disculpar ahorita, esa interpretación geométrica no la puedo asimilar. Más bien, yo lo que diría es que se proponen, o bueno, el algoritmo arranca. Si yo le dije que voy a colocar 3 grupos, arranca con 3 valores iniciales de 3 centros provisionales que los asigna de manera random. Ah, ok. Y para esos 3
para esos 3 centros, va calculando la distancia de cada punto respecto al centro del grupo que en ese momento asume que pertenece el dato. Pero ese grupo puede ir variando a lo largo del algoritmo. Es una optimización dinámica. Es una optimización dinámica, exactamente. Sí, es un problema de optimización. El objetivo es disminuir la distancia total de cada punto respecto a su centro correspondiente. Y para eso puede ir cambiando la posición del centro y también la asignación del dato respecto a los clústeres. Gracias. Al final lo que me devuelve es cuáles son los centros y a qué clúster tendría que corresponder cada dato para que minimice esa suma de distancias. Ok, vamos entonces a hacer el ejercicio acá con el mismo dataset que teníamos antes. El comando es simplemente k-means. Le paso los datos y le digo cuántos grupos quiero generar, cuántos clústeres o cuántos centros quiero asignar, cuántas medias, pues. Lo que me va a decir aquí es el grupo al que tendría que pertenecer cada dato y dónde quedaría ubicado la media correspondiente a esos grupos. Aquí no, le puse punto y coma para que no lo imprima, porque como son 600 muestras, imprimiría un vector GRP de 600 elementos. Voy a imprimir mu para que veamos dónde quedaron asignados los centros de los grupos. 5,7 es uno de los centros, 10,15 es otro, y 15,7 es el otro grupo. Ahí están los centros o centroides de cada mancha de los clústeres que se generaron. Si quieren voy a hacer ahorita la gráfica ya con el comando gscatter. Le mandamos la primera variable que es x1, la segunda x2 y ahora le voy a indicar que las etiquete de acuerdo al grupo que está marcado en esta variable, que es la que me acaba de generar el comando k-means. Veamos la agrupación que se generó. Aquí está, miren. Esa agrupación, al menos en como se logra ver ahí, es bastante parecida a la que habíamos obtenido con la mezcla gaussiana. Nada más que aquí utiliza un algoritmo diferente. Aquí todo se basa en el cálculo de unas distancias y en la minimización de una distancia total. Y en el caso de la mezcla gaussiana, el enfoque era maximizar la likelihood, la pertenencia del dato a cada uno de los grupos que se habían calculado como PDFs. Aquí es más directo, ¿verdad? Es con un solo comando. El comando k-means ya me devuelve directamente el grupo al que tendría que pertenecer cada dato. Ya me devuelve el clúster. En el caso de la mezcla gaussiana, primero encontrábamos cuál era la mezcla gaussiana y después, a partir de esa mezcla, clasificábamos los datos con el comando cluster. Aquí ya no se requiere el comando cluster porque ya directamente el comando k-means me devuelve el clúster al que pertenece cada elemento. Ok. Entonces, así está de fácil este algoritmo. Programarlo a mano, pues sí llevaría un poco de tiempo, requeriría algo de matemática. Creo que se requiere algo de lo que se llama optimización convexa. Pero, bueno, aquí ya MATLAB lo hace todo por nosotros en esa subrutina. Y repito, el objetivo de estos algoritmos de clustering es que yo le proporciono datos que no están previamente etiquetados y justamente el algoritmo lo que hace es etiquetarlos en función del número de grupos o de clusters que yo le pida generar. Y bueno, nos vamos a ir ya al ejercicio en MATLAB Grader y aprovecho porque ahí tengo ya marcado el comando con el que calculamos el número óptimo de clusters. Entonces nos vamos a Grader.
Una preguntita, los datos no importa que estén, o sea, en el tiempo, en la plaza, o sea, mientras sea No. un dato de dos Este, componentes. es correcto. Pueden ser más de dos componentes, pueden ser 3 o 4, 100, las que gustes. Más bien, lo que tendríamos que ver es que las componentes de tu matriz de datos representen algo que uno sepa que de antemano va a ayudar a formar esos clústeres. Si tú tienes datos en el dominio del tiempo, lo que se conoce como una serie de tiempos, una variable x de t, pues, entonces a lo mejor esa dependencia que tienes en el tiempo no te ayude a hacer la clasificación porque hay una dinámica involucrada que tiene que ver con la constante de tiempo, factor de amortiguamiento, etcétera. A lo mejor ahí haría falta un paso previo que consiste en extraer a partir de tu serie de tiempos el dato que tú crees que va a ser relevante para ayudar a generar los grupos. Por ejemplo, tú puedes tomar mediciones en el tiempo de una variable, pero primero las procesas para extraer, no sé, su frecuencia de corte, por ejemplo, o su tiempo de asentamiento, o su constante de tiempo, o algún parámetro que sintetice esa variación temporal que tienes en la señal. Y finalmente ese parámetro es el que tú vas a meter al algoritmo de clustering, no directamente la serie de tiempo. Ok, gracias. Recuerdo una aplicación en donde utilizaban esto para hacer clasificación de personas de acuerdo a la forma en que hablan, que les ayudaba incluso a detectar cuando una persona hablaba en el micrófono y pronunciaba esa palabra, lograba decir qué palabra había pronunciado y quién era la persona que había hablado. Eso se hacía a partir de un análisis que se llama de espectrograma. En otras pruebas lo hicieron con lo que se llaman frecuencias formantes de la voz. Si capturamos la voz de diferentes personas y hacemos el análisis espectral de esa voz, vamos a ver que cada persona, dependiendo de las características físicas de su cavidad resonante, de la parte interior, pues de donde se genera la voz, de sus dimensiones y todo eso, cada persona tiene sus propias frecuencias características. Creo que le llaman frecuencias formantes. Entonces, en la primera etapa del algoritmo era capturar el audio y extraer esas frecuencias formantes. Por ejemplo, las 3 frecuencias más relevantes, los 3 picos que tiene en su análisis espectral. Y luego esas frecuencias son las que se introducen ya en el análisis, no directamente la serie de tiempos, no el archivo WAP, pues no el archivo de audio, sino el resultado de haber extraído las features de esos archivos. No sé si me expliqué. Sí. Muy bien, O también podrías capturar la señal a lo largo del tiempo y extraer de esa señal algunos parámetros estadísticos. Por ejemplo, la media de esa señal, su desviación estándar, su amplitud máxima, el número de veces que cruza por 0. Y esos parámetros vendrían a constituir la X1, la X2, la X3, las componentes que tiene nuestra matriz de entrada. Okay, bueno, nos vamos Sí. Buenos días. Esto pasaba también con los datos de, por ejemplo, de la presión que ocupó para las redes de distribución de agua. No. Bueno, pues era la diferencia, ¿no? Buena pregunta. Lo que ocurre aquí en el caso del análisis de las redes de distribución de agua es que la variación de las presiones a lo largo del día es relativamente lenta. Incluso los sensores de presión que están instalados en la red tienen periodos de muestreo del orden de los minutos. Generalmente generan una muestra cada 10 o 15 minutos. Entonces ahí no está involucrada una dinámica, se trabaja como si fueran mediciones en estado estacionario o en estado estable. De hecho, aunque la presión esté cambiando continuamente durante el periodo de muestreo de 15 minutos, el sensor tiene internamente incluido un algoritmo de preprocesamiento que promedia durante todo ese intervalo de tiempo y te arroja una sola lectura. Aunque tú encuestes el sensor de presión cada milisegundo, durante 15 minutos te va a entregar siempre el mismo valor.
es como si se tratara de una lectura en estado estacionario y por eso la variable tiempo no nos afectaba. Gracias. Sí. Pero sí, a lo largo del día, si uno considera un periodo de tiempo largo, por ejemplo, varias horas, sí que hay un cambio con respecto al tiempo. Y aprovecho de una vez para comentarles cómo se procesaba esa variación a lo largo del tiempo. Hacíamos un cálculo, cada hora se actualizaba los valores de presiones que nos arrojan nuestros sensores. Es decir, a las 8 de la mañana, checábamos cómo estaban las presiones de todos los sensores y en función de eso estimábamos una ubicación de la fuga. Me decía, la fuga está en el nodo 15, por ejemplo. Pero además me decía cuál era la probabilidad con la que realmente la fuga se encontrara ahí. Esa probabilidad para nosotros era útil porque la tomábamos como probabilidad a priori para cuando hiciéramos el siguiente cálculo en la próxima hora. Cuando calculábamos el nodo fuga por primera vez, como no teníamos ninguna información, suponíamos que la fuga podía ocurrir con la misma probabilidad en todos los nodos de la red. Pero una vez ya se hizo un primer cálculo, ya las probabilidades no son todas iguales. Porque si a las 8 de la mañana hicimos la primera estimación y me decía en el nodo 20 con una probabilidad de 0.9, cuando hacía el siguiente cálculo a las 9 de la mañana, una hora después, ya no arrancaba yo con todos los nodos en la misma probabilidad. El nodo que había resultado más probable en la hora previa, lo incorporaba como probabilidad a priori para el siguiente cálculo. O sea, simplemente iba actualizando mi probabilidad posterior cada vez que encontraba nueva evidencia. Y nueva evidencia era una nueva medición a lo largo del día. Y bueno, son de las cosas que se nos ocurrieron ahí, pues, para que cualquier dato previo que yo hubiera tenido de instantes anteriores no se desechara, sirviera para algo. Lo que decíamos es, bueno, a ver, si a las 8 de la mañana ya hicimos un cálculo de dónde puede estar la fuga y encontramos con cierta probabilidad que está en tal lugar, esa información no la desechemos, la consideremos de alguna manera para cuando hagamos el siguiente cálculo. La probabilidad entonces a posterior de las 8 de la mañana se tomaba como probabilidad previa para el cálculo que hacíamos a las 9 de la mañana. De eso es lo que les hablaba el día de ayer cuando comentábamos de la inferencia bayesiana, ¿no? Cada vez que se toman nuevas medidas, cada vez que se recolecta nueva evidencia, lo que hacemos es ir reforzando nuestra percepción sobre las probabilidades. Ya cuando tenemos un horizonte de tiempo recorrido, por ejemplo, de 12 horas, la probabilidad ya es tan alta que podemos decir en cuál nodo de la red se encuentra la fuga con un nivel de certeza bastante elevado. Porque se fue integrando toda la evidencia de las horas previas. Bueno, ya me estoy saliendo un poco del tema, vamos al ejercicio. Entonces entramos a MATLAB Grader donde dice aprendizaje automático con aplicaciones y aquí nos vamos a la sesión número 4. El problema se llama clustering. Entonces entramos al problema de clustering. Debe aparecerles a ustedes más o menos esto que estoy mostrando aquí en pantalla. Dice aquí, en este ejercicio se utilizarán un conjunto de datos sin etiquetar que se encuentra en este dataset de la plataforma GitHub. Ahí es donde yo lo subí. El dataset se llama unlabeled.csv. Es un archivo parecido a una hoja de cálculo, que es el mismo que estaba yo trabajando hace rato en MATLAB. Y se pide hacer lo siguiente. Dice, primeramente, agrupar los datos para formar dos clústeres. En este caso se pide que lo hagamos utilizando el método de las K-medias. Y que las medias que va a detectar el algoritmo las almacenemos en la matriz mu. Bueno, mu.
Vean que en este ejercicio no se pide que se determine a qué clúster pertenece cada dato. Solamente que se calculen cuáles serían las medias de esos dos clústeres. El algoritmo K-means de MATLAB devuelve no solo las medias, sino también el clúster al que pertenece cada dato. Pero el clúster acá, como no se pregunta, lo vamos a ignorar. Y luego viene aquí este segundo punto. Dice, mediante el comando eval clusters, encontrar el número óptimo de clusters para el algoritmo de las K medias, según este criterio. Bueno, comento aquí, la determinación de cuántos clústeres se deben utilizar depende de la metodología, y existen muchas que están por ahí propuestas en la literatura. Esta es una de las más referenciadas, la metodología de Kalinsky y Harabaz. Ya MATLAB tiene en el comando eval clusters la manera de llamar a que se utilice esta metodología. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Y ese valor óptimo de K lo vamos a guardar en la variable opk. Ok. Entonces, y ahorita repasamos los otros dos puntos. Vamos a empezar con el primero. La lectura del dataset. Aquí aparece ya capturado el URL, la dirección de internet en donde está colocado el dataset. Y para descargarlo a nuestra computadora, sin que tengamos que hacerlo manualmente dando clic en el archivo, pues podemos utilizar el comando websave de MATLAB. Mediante websave le decimos que en este archivo local lo descargue, lo guarde descargándolo desde esta URL. Y para que no tengamos que reescribir el nombre del archivo, ya lo dejamos almacenado aquí en la variable filename. Luego, ese archivo referenciado por filename lo leemos con el comando csvread y lo almacenamos en una variable llamada X. Esta es la matriz de datos con la que vamos a trabajar. Ok, hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta de las primeras 4 líneas. No, doctor. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente punto. Se nos pide agrupar en 2 clústeres, pero que no almacenemos o no nos están pidiendo que almacenemos cuáles son los clústeres de cada dato, sino que únicamente calculemos cuáles serían sus medias o sus centros pues de esos clústeres. Entonces aquí está ya escrito que se va a utilizar el comando K-means. Lo que no está especificado es qué cosa es lo que debemos colocar dentro del paréntesis. Recordemos que a este comando K-means lo que se le pasa es la matriz de datos y luego el número de clústeres que queremos formar, en este caso 2. ¿Qué cosa devuelve el comando K-means? Lo que devuelve primeramente es el clúster en el que queda asignado cada grupo, cada dato, perdón, y luego la matriz que contiene las medias o centroides de esos clústeres. Como el clúster de cada dato no interesa, esta es una forma de decir en MATLAB que no lo queremos almacenar. Colocamos ahí nada más este símbolo. No recuerdo cómo se llama. Es un gusanito, ¿no? No sé qué. ¿Alguien sabe el nombre de ese símbolo? Creo que quiere decir aproximado. Claro que son 2, ¿no? Cuando se está trabajando con operadores matemáticos. Sí, ajá. También quiere decir que es congruente con algo. Recuerdo que se utiliza para indicar congruencia, pero como símbolo creo que tiene algún nombre. La verdad ahorita no recuerdo, ¿no? ¿No es tilde? Creo que se llama Tilde. virdulilla. Virgulilla, sí, ya. Ok, sí, es virgulilla, perdón. Lo recordé ahora. Sí. Algunos le llaman tilde, pero la tilde creo que es más bien la que se usa para indicar el acento ortográfico, ¿no? Entonces, para no confundir, sí, es la virgulilla esto. Es como el gusanito que lleva encima la letra ñ, ¿no? En nuestro castellano o español. Ok, entonces con esto, la matriz de medias queda guardado acá con el nombre de mu o mu. Y ahí tenemos completa la primera parte del ejercicio.
donde decía calcular cuál es el centroide o la media de los clústeres que se formaron, de los dos clústeres. Aquí el ejercicio pedía agruparlos en dos clústeres, pero luego podría quedarnos la duda, ¿por qué dos clústeres? ¿Por qué no 3, 4 o 5? Más bien la pregunta es, ¿cuál sería el número adecuado de clústeres? Siempre que hacemos una pregunta de cuál es el número adecuado o qué cosa es lo correcto o qué cosa es lo óptimo, siempre nos referimos a un criterio en específico, porque dependiendo del criterio que nosotros hayamos seleccionado, nos va a quedar que el óptimo es cierto valor, pero bajo un criterio diferente podríamos encontrar otro óptimo. Entonces aquí se pide que utilicemos el criterio de Kalinsky-Jarabás. Ya con calma en la documentación de MATLAB, ustedes pueden checar todos los detalles de la función eval_clusters para ver qué otros algoritmos de selección del número óptimo pueden utilizar. Entonces, eval_cluster nos va a decir el número óptimo basándonos en este criterio. Bueno, le decimos aquí que queremos optimizar según las K medias al conjunto de datos que está en X y que el parámetro que queremos optimizar es el valor de K. Para eso le proporcionamos una lista de valores de K que queremos que el algoritmo inspeccione. La lista de valores de K en este caso va desde 2 hasta 5, pero le pueden dar desde 2 hasta un número mayor, por ejemplo, desde 2 hasta 10. Depende hasta cuántos clústeres quieran ustedes que el algoritmo analice. Yo le pedí aquí que analizara de 2 a 5 clústeres. Entre 2 y 5 clústeres me va a determinar cuál es el óptimo. Aquí recuerdo que alguna vez alguien me preguntó, ¿y por qué el número de K, el número de clústeres empieza en 2? ¿Por qué no deja que el algoritmo empiece a partir de un clúster? Porque si yo le pido que los datos los organice en un solo clúster, es como pedirle que no organice nada, ¿verdad? Puesto que los datos ya de por sí vienen como si fueran un solo grupo. Tiene sentido a partir de que generemos dos grupos en adelante. Ok. Lo que me devuelve aquí el algoritmo de eval_clusters es una estructura de datos que le llamé EB. Y dentro de esta estructura hay un campo llamado optimal K u optimal K. Ese parámetro optimal K nos determina cuál es el valor óptimo que se consideró como resultado de la prueba de Kalinsky-Jarabás. En el enunciado del problema se pedía que este valor se guardara en opt_k. Entonces ya lo estamos guardando aquí. Quedó guardado en opt_k. Luego creo que el tercer punto del ejercicio es que dibujemos el diagrama de dispersión con esos datos ya agrupados, considerando el número de clústeres que calculamos en el punto anterior. Al inicio habíamos hecho la división por grupos considerando 2 clústeres, pero como ahorita ya sabemos que el número óptimo de clústeres es este, entonces le vamos a pedir que haga la división de acuerdo a ese número óptimo. Creo que va a resultar de 3. Me parece que hace rato lo hice en MATLAB y resultó, bueno, no lo hice, pero ya alguna vez lo ejecuté. Y me dio que el número óptimo es 3. De todas maneras, ahorita lo vamos a ver. Si no fuera 3, de cualquier manera queda almacenado aquí en la variable opt_k. Y entonces aquí ya le estoy pidiendo que haga la división en ese número de clústeres. El clúster al que pertenece cada dato queda guardado aquí en la variable grp. Son 600 datos, entonces grp es un arreglo de 600 elementos, donde viene indicado a qué clúster correspondería cada uno. Mediante el comando gscatter, hacemos la gráfica de dispersión, pero indicando ya cada clúster con un color diferente. Aquí utilicé el comando figure con el argumento 1
para decirle a MATLAB que esta figura la quiero conservar. Porque si no, cuando haga un siguiente comando de graficación, me va a borrar la figura anterior. Entonces, configure, la conservo. Después, en el punto número 4, pide agrupar los datos también en clústeres, en este caso ya específicamente en 3 clústeres, pero ahora pide que sea utilizando una mezcla gaussiana y que los resultados de la mezcla gaussiana, el clúster al que pertenece cada dato, los guarde yo en un arreglo o una variable llamada GRP y que las probabilidades de pertenecer a cada clúster se almacenen en PRB. Bueno, entonces vamos para acá. Para obtener la mezcla gaussiana, vamos a usar el comando fit-gmdist. Le pasamos la matriz de datos y luego cuántas funciones gaussianas queremos utilizar. Puesto que van a ser 3 clústeres, serían 3 funciones gaussianas. Este comando fit-gm va a encontrar las 3 PDF y va a determinar en qué proporción se tendrían que mezclar. Luego, mediante el comando cluster, yo voy a usar la información de ese modelo de mezcla gaussiana, de SGM, para separar los datos que están guardados en X. Ojo, fit-gm no separa los datos en clúster, solamente los ajusta a una gaussiana múltiple. El comando cluster es el que se encarga ya de hacer la separación. Me devuelve el grupo al que pertenecería cada dato y también cuál es la probabilidad de que realmente pertenezca a ese grupo. Hasta ahí terminaba el ejercicio, pero yo aquí le agregué unos comandos adicionales. Graficar la mezcla gaussiana. Es decir, mostrar cómo es la curva de esa distribución gaussiana múltiple en el espacio de trabajo de los datos. Para eso, si los datos van, por ejemplo, de 0 a 15, yo dividí el intervalo de 0 a 15 en una especie de malla, un grid bidimensional, que es lo que se obtiene con el comando mesh grid. El intervalo lo dividí en 250, o sea que estoy generando una mallita de 250 por 250. Y en cada uno de esos puntos va a evaluar la PDF de la distribución gaussiana, de la mezcla gaussiana. Evalúo la PDF con los valores de X1 y X2, es decir, los valores del grid, y se calculan las probabilidades almacenándolas en P. Al final se hace la gráfica de cómo varía P a lo largo de toda la malla formada por X1 y X2. Bueno, voy a correr el script para que veamos el resultado. Bueno, aquí está, miren, este es el resultado de la evaluación del número óptimo de clústeres. El número óptimo de clúster se hace mediante una especie de score. Hay una medida que es la definida por estos señores Kalinsky y Harabás. Y donde tiene el máximo valor, ahí es el que se supone es el número óptimo de clústeres. Vean que el primero tenía 469, que es el que corresponde a 2 clústeres. Para 3 clústeres quedó 1496. Para 4 clústeres, 1262. Para 5 clústeres, 1181. Y así podemos ver que a medida que va aumentando el número de clústeres, esta métrica va disminuyendo. El número óptimo se tiene donde encuentra su valor máximo, que sería en este caso el de 1496, que pertenece a K igual a 3. Por eso nos indica que el número óptimo de clústeres en este problema es de 3. Y es lo que queda guardado en la variable opt_k. Luego se hizo el cálculo de la mezcla gaussiana y se encontró que estaban distribuidas esas 3 gaussianas en una proporción de aproximadamente 1/3 cada una de ellas. Aquí está la gráfica que se obtuvo de los clústeres formados de acuerdo a las K medias. Y aquí está la gráfica de cómo quedó la mezcla gaussiana para cuando se pidió hacer 3 grupos, o sea, combinar 3 PDF para explicar la totalidad de los datos. Vean que aquí se pueden observar que están las 3 gaussianas y cada una de distinto tamaño.
podría aquí preguntarse uno, ¿por qué están de distinto tamaño si aquí decía que estaban mezcladas en la misma proporción? Porque no todas tienen la misma amplitud. Acuérdense que el área bajo la curva de cada uno de ellos tiene que ser 1. O bueno, en este caso, el área total tiene que ser 1 y de cada uno de ellos es aproximadamente 1/3. Pero si algunas gaussianas son un poco más flacas, vamos a decir, entonces la que es más flaquita tendría que ser automáticamente un poco más alta. Y la que es un poco más gordita, en automático tendría que ser más chaparra, más pequeña, menos alta, pues. Entonces, eso es lo que se pedía para este ejercicio. Dejo ahí nuevamente los comandos por si los quieren revisar. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Ya ve que de entrada la tabla X, las filas son vectores bidimensionales. Entonces, pues no hay ningún problema al meter ese vector bidimensional, por ejemplo, en el comando camins, en el comando fitgndist y todos esos. Sí. En caso de que la tabla tuviera, digamos, vectores de más de 2 dimensiones en las filas, en el comando camins, por ejemplo, tendría que poner primera columna, segunda columna. No, va igual. Si fueran, por ejemplo, una tabla de 3 columnas, 4, 5 columnas, es exactamente lo mismo. Yo puse o sea, te aquí, colocaría simplemente camins X en cuántos. Sí. Podemos hacer ahorita, si quieren, en MATLAB el caso de las flores, por ejemplo, que tiene 4 columnas. Ajá. Y sería lo mismo acá, en lugar de X, sería para las flores las measurements, las que están en mis. Ah, ok. Ahí yo no hice aquí el problema de las flores, porque el problema de las flores, como tiene 4 dimensiones, para visualizar su gráfica, pues sería muy complicado, ¿no? Tendríamos que seleccionar 2 de esas variables únicamente. Vale. Entonces lo que se puede hacer es clasificarlas, pero no visualizarlas. Exacto. O sea, se tendrá que visualizar de forma separada una variable contra otra. Exacto. Okay. Entonces el que sí requiere que sea columna versus columna es el scatter. Ajá, sí, el scatter sí tiene que ser columna versus columna. Gracias, doctor. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, alguna vez, ya fuera de este ejercicio, di una charla sobre estas técnicas de Machine Learning, pero habían muchas personas que estaban interesadas en sus aplicaciones a los negocios y en esas aplicaciones los datos que se recolectan del problema, los datos de los usuarios, no siempre son números. Es decir, en aplicaciones físicas generalmente los datos vienen de un sensor y las diferentes columnas de la matriz X pues son números reales. Pero en una aplicación de negocios, las variables de las que se tiene información podrían ser datos categóricos. Por ejemplo, imagínense que una de las variables en una aplicación de negocios sea el sexo de la persona. El sexo que puede estar definido como hombre, mujer o no especificado. Pensemos ahorita nada más en hombre y mujer. A ver, ¿cómo podría yo hacer para meter esa variable dentro de la matriz X, la variable sexo, si contiene nada más los valores de hombre y mujer? Es una variable categórica. Voy a pasarme ahorita aquí. Así como el que hizo de COVID, ¿no? Que le asignaba un número a un sexo. Ajá, en el caso del problema del COVID, decía mujer igual a 1 y hombre igual a 2. Pero esos números, la verdad es que son simplemente etiquetas y no tienen un valor numérico. Es erróneo desde el punto de vista del análisis matemático que yo considere a la mujer con valor de 1 y al hombre con valor de 2, porque no son valores ordinales donde uno signifique algo más que el otro. Más bien ahí son etiquetas. Entonces, si tenemos esta variable, sexo,
con los valores mujer y hombre, lo que he observado que generalmente se hace cuando se quieren meter estas variables categóricas en un algoritmo numérico es crear una variable por cada categoría que tenga el dato. Por ejemplo, la variable sexo la descompondríamos en dos variables. Una variable llamada, por ejemplo, feminidad, que pueda tomar los valores comprendidos entre 0 y 1, y otra variable llamada hombría, por ejemplo, que tome los valores de 0 y 1. Cuando una de nuestras muestras, por ejemplo, Juan Pérez, encontremos que tiene definido como sexo el valor de H porque él declaró ser hombre, lo que haríamos es que en su variable hombría le asignaríamos el valor de 1 y en su variable feminidad le asignaríamos el valor de 0. Es decir, si la variable categórica está representada por dos clases o por dos categorías, crearíamos una variable por cada una de esas categorías y esa variable sería binaria. No sé si me estoy explicando con esto. De esta manera... Perdón, ¿eso se haría con un if o hay un comando directo para asignar la categoría? Debe de haber comandos. A ver, voy a tratar de descargar aquí. A ver, creo que hay un dataset acá en MATLAB que se llama Hospital. No, no es este. A ver, voy a cargar el de pacientes. Ahí está, mira. En el dataset de pacientes hay una variable donde viene el sexo. Bueno, no, pero aquí no dice sexo, dice género, ¿no? No sé si alcanzan a ver aquí en el workspace. Hay una variable gender. A ver. Vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué valor tiene el primer... ¿Cuál es el género de la primera persona que está en esa base de datos? Miren, dice, el género del primer paciente de este hospital es male, es hombre, pues. A ver, ¿cuál es el género del segundo? También es hombre. Vamos a ver, del 50. Es hombre. No sé si todos son hombres acá o mala suerte. A ver, el 10. Aquí, el 10 es una mujer. Entonces, esa variable de género solamente acepta aquí dos valores, male o female. Entonces, ¿qué cosa es lo que haríamos? Que a esta variable género la descompondríamos en dos variables. Una variable que se llame H y otra variable llamada M. A ver, en el caso de la programación de MATLAB, lo que necesitamos, creo, para esto es una comparación de cadenas que se puede hacer con el comando strcmp, string compare, comparar cadenas. Y aquí le voy a pedir que compare lo que está en la variable género contra la cadena male. Cuando el contenido de un dato de género corresponda con la cadena male, me va a devolver el valor true, o sea que lo va a asignar como si fuera un 1. Y cuando no sea un male, lo va a devolver como false, que correspondería a un 0. Vamos a ver, si quieren, buscamos los primeros valores de H, a ver, del 1 al 5, a ver qué generó. Miren, del 1 al 5, lo que me quedó en el género, en H es 1, 1, 0, 0. Estos tres de aquí significa que no eran hombres porque no coincidió la comparación con la palabra male. Y estos dos primeros sí eran hombres porque coincidió la comparación. Entonces ahora ya tengo a esta H como una variable numérica. Ahora ya la puedo incorporar en mis algoritmos que procesan números reales. Igual tendría yo que hacer otra variable para representar la feminidad, mujeres o no sé cómo se le llame, ¿no? Pero en ese caso ya sería comparando no con male, sino con female. A ver, sería M, strcmp, comparar el género
contra la palabra female. Y para que lo veamos mejor, voy a imprimirlo en una tabla. A ver, el género, la H de hombre y la M de mujer. Ahí está, miren. En donde el género era male, acá ya lo asignó con H igual a 1. Y donde era female, ya lo asignó con H igual a 0 y M igual a 1. Bueno, aquí está impreso como true y false, pero yo sé ya que en MATLAB eso corresponde a 0 y 1, que ya es un dato numérico. Entonces, eso ya se puede meter dentro de un algoritmo que procese a las variables como números. Porque aquí el problema es que el género estaba como una simple cadena de caracteres y no lo podríamos meter ahí, por ejemplo, en un cálculo de K-means o de las otras variables donde se tienen que procesar como número. Creo que lo correcto era que desde aquí lo convirtiera yo en double para que ya fuera un número real. Y el otro también desde aquí en double. Ok, entonces ahora ya se vería así la tabla. Nuestros algoritmos, en lugar de que trabajen con la variable género, ahora trabajarían con dos variables llamadas H y M, que tomarían valores de 0 y 1 únicamente, pero que ya tienen un equivalente numérico. Lo mismo sería, por ejemplo, con otras variables como los colores, la religión a la que pertenece una persona o que profesa una persona. Hay mucha información en el mundo de los negocios que se puede recolectar, por ejemplo, de las redes sociales, que casi siempre está guardada en variables de este tipo. Entonces, un primer paso sería volver numéricas a esos valores para poderlos meter en los algoritmos de Machine Learning. Doctor, disculpe, y en el Sí. caso de, digamos, que existieran 3 categorías, entonces ahí cómo se aplicarían los ceros y los unos. ¿En el caso de qué, perdón? Que fueran 3 categorías, pongamos alto, uno que fuera de estatura, ¿sí? Entonces, alto, mediano y bajito, y bajo, pongamos. Entonces, ahí, ¿cómo manejaría ese? Tendrías, bueno, a ver, en el caso de que fuera estatura, que sea alto, mediano y bajito, aquí mi recomendación sería que no se trabajara como datos categóricos, sino que se representara con una variable numérica. En lugar de que esté discretizada con esas etiquetas, que mejor se maneje la talla de la persona, por ejemplo, cuántos metros o cuántos centímetros mide. Solamente en caso de que no esté disponible esa medida precisa y todo lo que se tenga sea una percepción subjetiva de que es alto, gordo, mediano, chaparro, etcétera, entonces sí se podría hacer esto mismo de acá. Pero yo más bien ahí lo que pensaría es, a ver, si la información la obtuve de una encuesta en donde se le preguntó, ¿eres alto, eres gordo, eres chaparro, eres bajito? Y no hay un valor numérico como tal que yo pueda sustituir, tal vez convendría utilizar aquí una estrategia de lo que se llama lógica difusa,